Bien, buenas noches a todos y a todas. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a esta clase. Hoy vamos a hablar, bueno, voy a hablar todos, vamos a discutir el tema sobre Gamergate. No sé si en algún momento de alguna clase se pudo discutir algo sobre Gamergate. Y si así fue, me parece que fue así. Entonces tenemos, la mayoría de aquí creo yo, tenemos algún conocimiento sobre lo que es Gamergate. Y en las últimas presentaciones de test ha sido mencionado bastante este tema como un tema importante que debemos de considerar en este tiempo, sobre todo en los temas que se ha estado impartiendo sobre eh, la libertad o los libertarios y también la igualdad o una forma pura de la igualdad. Y, y fue necesario también poder considerar este tema como los otros temas que hemos estado aprendiendo y que hemos estado revisando de 2014. Este tema también es un acontecimiento que también se dio en 2014, por lo que se torna bastante importante poder verlo y cómo esto pudo desencadenar una serie de acontecimientos durante todo este tiempo hasta nuestros días, hasta hoy, y continúa sobre todo en la era de la información en la que nosotros nos encontramos. Así que en 2018 se presentó el mensaje de las dos corrientes de información y desde entonces esa luz del clamor de la medianoche nos ha estado acompañando y nos acompañará hasta el fin. Fuimos probados de acuerdo a esa luz por diferentes maneras, ya de forma como movimiento, como también de forma individual, para que pudiésemos ver claramente los peligros de la desinformación y los beneficios que trae la información correcta, o sea, la información. Cuando nosotros vemos el mundo o vemos de forma externa, vamos a ver una misma dinámica, es decir, hay guerras culturales, teorías conspirativas, y todo esto es porque muchos están optando por tomar la fuente equivocada o o la desinformación, ¿sí? Así que cuando traemos a memoria lo que es Gamergate y lo que vamos a hablar ahora, podemos ver en esto afirmaciones que después fueron ampliamente descartadas como teorías conspirativas, triviales, y muchos partidarios o muchas personas que participaron en Gamergate, que ya voy a hablar acerca de qué se trata Gamergate, no quiero darles un poco de contexto, muchos de los que participaron en esto se oponen hoy día a la creciente influencia del feminismo, sobre todo en la cultura de los videojuegos. Así que algo positivo que yo puedo descartar de Gamergate, que cuando pasó esto, es que llevó a figuras tanto dentro de la industria del juego a centrarse en métodos para abordar el acoso en línea. Y es que de eso se trata Gamergate. Vamos a hablar del mundo de los videojuegos, de la industria de los videojuegos y del acoso en línea, porque esto es lo que es Gamergate. Fue una campaña de acoso en línea, ¿ya? Que de forma inicial se utilizó, fue realizada mediante el uso de los hashtags Gamergate, pero esto promovía el sexismo, promovía el antiprogresismo en la cultura de los videojuegos. ¿Cuándo comenzó todo esto? Y esto es lo que vamos a hablar. Esto comienza en 2014. Y voy a mencionar algunas figuras que participaron, todo destacadas en este evento.
¿Alguien iba a decir algo? Como que se entrecorta, no se escucha bien. ¿Los demás pueden escucharme? Nosotros te escuchamos bien. Creo que es tu internet, Virginia. Sí, a mí también se me entrecorta un poco, pero igual puedo seguirlo. Ok. Nosotros te escuchamos bien. Yo te Ok, escucho bien. perfecto, me alegro. Entonces, bueno, está Yo los bien. últimos párrafos que dijo no escuché nada. Bien, sí, voy a repetirlo nada más. Hablé sobre lo que era Gamergate, un concepto básico que lo podemos encontrar también en Wikipedia. Gamergate fue una campaña de acoso en línea, ¿sí? Se inició mediante el uso de los hashtags, no sé si lo puedo mencionar bien, pero ustedes saben la idea. Y esto promovía el sexismo, un antiprogresismo en toda esa cultura de los videojuegos, porque se trató de la industria de los videojuegos. Esto se dio en ese contexto, ¿ya? Comenzó en 2014 y se dio en el contexto de los videojuegos. Así que vamos a ver allí, después de todo eso, mucho sexismo, mucha discriminación, incluso se le conoce, Gamergate se le conoce como el evento en el cual hubo un tremendo ataque hacia el género. O sea, el género, estamos hablando del género femenino, ¿no? O hacia las mujeres, que fueron mujeres que fueron identificadas las que recibieron más grande, en más aumento, podríamos decir, el acoso. Así que la campaña se centró particularmente en tres mujeres. Ellas eran desarrolladoras o creadoras de juegos, ¿ya? Programadoras, podríamos decir. Y una de ellas, que fue la primera, era a la que se centró en más general esta campaña o este acoso en línea. Esto es muy importante que nosotros lo veamos, porque todos esos grupos radicales, antifeministas, estamos hablando de un contexto, de este contexto, del acoso en línea, que lo vamos a ver más adelante. Ok, voy a escribir los nombres acá. Zoe fue una de ellas, la otra fue Brianna, Brianna Wu, algo así. Y Anita, que Anita es una desarrolladora de videos o contenido sobre esa cultura de los videojuegos. A ver, así. Anita Sarkeesian. Se los pronuncio como se lee. Bien, entonces, tenemos aquí a estas tres mujeres. Creo que va a ser importante que haga un dibujito porque quiero hacer algo importante. Ok, así que estas dos mujeres, acá tenemos otra, ya, no tienen ojos, y acá tenemos la otra. Ok. Bien, lo que sucede fue lo siguiente. La campaña se desarrolló en ellos. La crítica de estos personas atacaron a ellas porque esta campaña incluyó doxing. Doxing es revelar información privada de una forma pública, ya sea de una persona o ya sea de una compañía o organización, pero revelarla de una forma pública, abiertamente al público a través de la internet, ¿ya? Entonces, toda esa campaña del Gamergate contra ellas incluyó doxing, incluyó eso, sacar información privada de ellas, revelarla al público, incluyó amenazas de violación, incluyó amenazas de muerte para estas mujeres. Pero ¿cómo comenzó todo? Todo comienza, y vamos a darle un poquito de sabor a esto, todo comienza con un hombre llamado Aaron. A ver, aquí lo tengo. Acá está. Ok. Todo comienza con él. Aaron, Johnny o Honey, no sé cómo poder decirlo. Este hombre
había tenido inicialmente una relación amorosa con Zoe King, ¿ya? Con la desarrolladora de juegos. Así que los dos conocían todo este ambiente, esta industria de los videojuegos. Habían tenido una relación anterior, pero esta relación no funcionó en algún momento. Luego ella va a comenzar otra relación con otra persona, ¿ya? Y este hombre es un periodista, ¿sí? Mis dibujos no son tan lindos, pero yo creo que los de ustedes son mejores. Bien, entonces ella tiene una relación con él. Entonces, lo que va a hacer este joven, Aaron Johnny, de 24 años de edad, que ahora es exnovio de Zoe, va a publicar en su blog información muy personal de Zoe, como las relaciones sexuales que tuvo con su novio, con el objetivo de buscar reseñas positivas para su nuevo videojuego, que incluía un contenido educativo muy productivo. Entonces, él va a publicar información muy personal, privada al público, diciendo que ella está acostándose con él o teniendo relaciones sexuales solamente porque necesita, en otras palabras, intercambia sexo por críticas positivas. No queda bien el del parlante, ¿sabes? ¿Me pueden escuchar? Dame un minuto. ¿Pasa algo? Sí, se abrió el micrófono. Está abierto el micrófono de Raquel. Ya lo cerré. Ok. Gracias. Bien, entonces, yo creo que ni se ven bien esos dibujitos. Así. Entonces, lo que va a suceder es eso. Y para buscar cosas positivas para su programa, ella tiene un programa o tiene un videojuego que este videojuego se llama Depression Quest, búsqueda de la depresión, ¿sí? ¿De qué trataba ese juego que ella había creado? Búsqueda de la depresión. Bueno, ustedes pueden escucharlo. Búsqueda de la depresión. Estamos hablando de un contenido. La depresión. Ok. Estamos hablando de un contenido que habla o trata sobre las emociones, pero es un juego interactivo, ¿no? Va a tratar sobre las emociones. Fue lanzado en 2013, pero también en 2014 fue aprobado por una compañía grande y famosa de videojuegos. Así que lo que el juego trata, Depression Quest, ya es creado por Zoe, es de una persona que sufre depresión y que sus intentos, cuenta una historia de sus intentos de lidiar con una condición, o sea, fue creado como para fomentar una mayor comprensión sobre la depresión y cómo cómo puedes entender la mente de una persona que padece la depresión. Ustedes saben que la depresión es una enfermedad que es muy común, es bastante común. Entonces, fue elogiado esto realmente por los críticos, ¿no? Por el valor educativo que este juego tenía. Pero el objetivo principal de Zoe, que fue la creadora de ese juego, junto con Patrick Lindsay, que fue otro que la acompañó a crear, era simplemente eso. Vamos a comunicar a las personas a través de un juego cómo es que funciona la mente de una persona que sufre depresión. Así que cada jugador se metía en el papel de una persona con depresión y la misma historia se centraba en su propia vida e incluso la historia también presentaba varios tratamientos de la depresión según la información de Wikipedia. Entonces, de eso trataba, pero continuando con este muchacho de 24 años, Aaron Johnny, lo que hizo él es que va a publicar en su blog esos posts que incluían mensajes de texto, ¿no? De la misma. Entonces, esto sirvió como una campaña, como una excusa para la campaña conocida como el hashtag Gamergate, ¿ya?
Es decir, rápidamente, de una manera bastante veloz, un ejército de habitantes de Internet va a aprovechar esta oportunidad para poder vigilar el comportamiento sexual de una mujer con el pretexto, vamos a poner entre comillas, de promover la ética en el periodismo de los juegos. No sé si ustedes van entendiendo la idea de esto. ¿Puedes repetirlo, por favor? Sí, Edita, ¿puedes por favor repetir? Porque no me queda claro Ok. por qué ese hombre vinculó una cosa con la otra. Sí, lo que hizo él es que, primero, el contenido de lo que es este juego. Este juego va a hablar de cosas psicológicas, ¿no? De emociones y eso, va a tratar un poco de eso. Pero yo quiero que ustedes piensen en cómo es que son los videojuegos, ¿sí? Lejos de esto. Ustedes saben cómo son los videojuegos, cómo son de matar y eso, y la hombría y cosas así como estas, no son comunes, ¿no? Entonces de eso trata el juego de ella. Y lo que va a hacer él es que va a causar algo como voy a publicar, ella tiene una relación con él, pero yo creo, dice Aaron Johnny, que lo que ella está diciendo, lo que ella está haciendo es está intercambiando sexo porque quiere beneficios o quiere, como él es periodista, para su videojuegos, para su videojuego de esto. O sea, lo que él va a decir es que lo que está tratando de buscar es Publicidad para su publicidad. Exacto, eso, simplemente, ¿ya? Quiere críticas positivas para su videojuego, así. Ya entendí. Exacto, entonces eso va a decir él, por eso va a publicar información de ella. Y eso lo están viendo los demás, van a la cultura de los viejos, van a decir, podemos hacer, esto es una campaña, ¿no? Vamos a promover la ética en el periodismo de los videojuegos. Tiene que haber ética. Entonces, lo sorprendente de todo esto fue la velocidad, o sea, lo rápido que esto creció. Fue un huracán completo, o sea, arrancó a gravios del suelo y arrolló en argumentos de odio tan arraigados que lo que hizo es que convirtió a Zoe en el blanco de esta campaña. Tanto que recibió amenazas de muerte tan específicas que Zoe tuvo que abandonar su lugar de residencia. ¿Sí? Y en ese mismo año, en octubre, después de esto, esta creciente ola de comentarios y todo, Brianna Gu va a publicar también tweets, ¿sí? Va a publicar tweets sobre esos defensores de Gamergate, ¿no? Los que están participando, y ella los va a ridiculizar en los posts que va a poner. Y ella va a decir, ok, ustedes están luchando contra un futuro apocalíptico donde el 8% de mujeres son programadoras y no el 3% de mujeres. O sea, diciendo de que también las mujeres tienen una participación muy importante en la cultura de los videojuegos, no solamente son hombres. Entonces ella va a poner esto, monitoreando, ¿no? Esto, y dice, hablando sobre ella, que recibió comentarios o publicaciones, usuarios, mejor dicho, anónimos que le escribieron a ella, tomando información muy personal de ella. Recibió múltiples amenazas, tanto que ella también tuvo que huir de la casa porque la amenazaron de muerte y de violación, la iban a violar, o sea, amenazas de violación para Brianna Gu también. Tanto Zoe como Brianna van a abandonar su lugar de residencia. Y ella después dice que recibió correos, incluso correos electrónicos, donde le mandaban imágenes de perros mutilados, perros muertos, mutilados, después de que su perro había desaparecido o había muerto. Entonces, todas esas cosas, y ellos se identificaban como participantes del Gamergate, ¿ya? Y para poder terminar este pensamiento, si van a tener un comentario después, pero para terminar con Anita,
Anita, también ella, Sarkisian, ella es una feminista que es creadora de una serie en YouTube que fue también muy elogiada, pero también bastante criticada. Y la serie se llama Tropes versus Women, que en video games, que es como los tropos versus las mujeres en los videojuegos, algo así. Lo que en sí la serie explora son los tropos de género, ¿ya? Es decir, que se utilizan, ¿saben qué es tropos? ¿Cierto? ¿O no? Es como un grupo No, yo pero no. de ogros, así como, que ¿Perdón? funciona como, es como un grupo de ogros en el mundo de los videojuegos que funcionan como los agresores o ya de las mujeres en este caso serían como sus acosadores, digamos, ¿no? El enemigo. Ok. Pero déjame verificarlo para ¿Alguien más? completo. Tal vez en un significado bastante así como conceptual. No sé, pero yo encontré algo como simbolismos de algo, como una metonimia o una sinécdoque, algo así, que no es una forma directa de decir las cosas, sino más bien como figuras. No sé si me entienden. Tal vez ustedes pueden buscar la información, está en Wikipedia allí, y pueden encontrar lo que de forma conceptual significa tropos, ¿sí? Pero lo que hacía realmente esto era como, así se llama el programa, ¿no? Pero lo que hacía el programa o el objetivo del programa de Anita era poder representar a las mujeres en los videojuegos. De eso se trataba todo su contenido. Ya argumentaba que los videojuegos, por ejemplo, se dirigen siempre a una audiencia meramente masculina, siempre heterosexual, siempre van a presentarse personas masculinos, siempre van a cosificar a las mujeres, como también hacía esas diferencias en videojuegos, en donde las mujeres también participan, pero quizá no lo hacen de una forma bastante influyente, ¿ya? De eso se trataba todo su contenido de los videos. Por lo que también ella va a estar sujeta por ese contenido, ella también va a estar sujeta, va a ser víctima o va a ser como el blanco también. Después de lo que se dio con Anita, ella va a ser fuertemente criticada. Es más, tuvo que abandonar también su lugar de residencia porque también recibió muchas amenazas, lo mismo, violaciones, muertes, tomaron informaciones privadas de ella y todo esto. Así que se trataba casi de lo mismo. Y un periódico había dicho, el periódico del país había dicho que, conocen ese término ustedes, ¿no? Le salió el tiro por la culata. Entonces él decía, el periódico hacía eso, decía, a Gamergate le salió el tiro por la culata, porque su campaña, en vez de exponer esa corrupción tremenda de los medios, de los medios periodísticos, o de callar a las críticas de la industria, lo que hizo fue que sacó a luz el miedo, ¿no? A cambio de una gamer o de algo tan tradicional, es decir, sacó a luz ese mundillo de los hombres masculinos frente a una pantalla en cuartos oscuros, haciendo chistes vulgares, sexistas, protegidos tras, dice él, una estructura o protegidos tras un músculo del, ¿cómo es que dice? Avatar digital. O sea, ese mundo de hombres fue visto así, o sea, fue cuestionado. Eso fue lo que desencadenó Gamergate en un contenido así simplista y
y algo para mencionar aquí en esta historia de ellas tres, es que cuando esto fue expuesto a la policía o al FBI y todo, la investigación no fue tan eficiente, es decir, el FBI no hizo mucho para ayudar a estas mujeres, y esto obviamente las enfureció más y todo. Pero en sí, bueno, en un principio, ¿no? Pero sí se siguieron haciendo las investigaciones sobre ello en los años subsiguientes. Pero lo que hizo enojar verdaderamente a los hombres o los participantes o partidarios de Gamergate, lo que los hizo enojar o llenar de mucho odio fue que el creciente número de mujeres que estaban jugando y que estaban participando en los videojuegos. Las amistades que a veces son demasiado acogedoras, esas amistades, ¿no?, entre las personas que desarrollan o crean juegos. Lo que las hizo enojar fue cómo ellos pensaban que los periodistas cubrían cómo los periodistas cubrían su trabajo, no usando una ética y todo eso, pero en sí esa falta de sentido de lo que es ser un verdadero jugador. Pero más que eso, el principal argumento fuerte fue cómo es que las mujeres están participando en los Gamergates, en los videojuegos. Para los Gamergaters, los tiempos buenos o los viejos tiempos, era esa época donde los juegos se diseñaban pensando en jóvenes, adolescentes que eran violentos, machistas, y los juegos eran así. Así que de esto se trató de una forma simple, de una forma para verlo así, ¿qué es Gamergate? Cuando nosotros escuchamos, prácticamente esto fue lo que sucedió. Bien, no sé si tienen algún comentario hasta aquí. Hace ya un tiempo se compartió en el Media Broadcast un artículo que decía que el Gamergate había producido el 9 de noviembre de 2016 la elección de Trump, y recientemente la anciana Tess dijo que ella no solamente lo considera así, sino también que el Gamergate desató 2021. Entonces quería ver cómo ese vínculo, o sea, cómo se hilan el Gamergate 2016 y 2021. Claro, pienso que también esto tiene que ver con los grupos supremacistas blancos. Ok, ¿cómo puedes por favor desarrollar más la idea? Claro, claro, claro. Claro que sí. De hecho, voy a hablar de eso un poquito más adelantito. Tal vez se da para el espacio para que podamos comentar ese asunto. Entonces, siguiendo con esta línea de pensamiento del acoso en línea, hubo una noticia que también es importante, que quiero mencionarla también en el Media Broadcast, que habló sobre Instagram, ¿ya? Instagram, un informe que fue publicado por la Washington Post, que hablaba de la misoginia en línea a la que las mujeres están expuestas. Yo sé que la mayoría de nosotros pudimos leer eso, y lo que me pareció interesante es que ese informe publicado por este periódico acusaba a Instagram de no haber abordado de una forma fuerte o de la mejor forma las denuncias de los abusos y todas aquellas dificultades que las mujeres enfrentan en Instagram, sobre todo aquellas mujeres que tienen un alto perfil o que tienen mucha influencia, famosas tal vez, ¿no? O científicas. Cuando se trata de poder utilizar esas herramientas que dan seguridad, o esas herramientas de privacidad y de seguridad en Instagram. El informe se basó en eso, ¿no? En todo el acoso, en todas las amenazas violentas, el abuso sexual que las mujeres reciben en imágenes por personas extrañas que son enviados en cualquier momento directamente a la bandeja de mensajes privados,
y muchos en grandes volúmenes. Entonces, ¿cómo es? El informe decía cómo estas imágenes pueden ser enviadas de una forma así tan brutal sin consentimiento del usuario, y qué están haciendo las plataformas para poder detenerlo, y sobre todo, decía el informe, qué está haciendo Instagram. Y obviamente no, Instagram tiene su respuesta y va a decir, bueno, hemos lanzado nuevas formas de seguridad, herramientas para que pueda haber más privacidad, más seguridad en los usuarios y eso. Sin embargo, lo que el artículo destacaba o describía era cómo ese odio en línea, así ese odio en línea, que creo que esa es la frase que estaremos viendo o que vemos hoy día en este tiempo de la información, ese odio en línea a través de esta plataforma Instagram, cómo ha sido por mucho tiempo un asunto importante, es decir, que ha causado, hay páginas directas dirigidas de odio hacia las mujeres, y lo que el informe dice, hay muchas denuncias de esto, hay muchas denuncias respecto a ello, incluso la UNESCO decía eso también, hay muchas denuncias, pero ¿qué está haciendo? Entonces, según el informe, esos mensajes privados de Instagram, que se enviaban regularmente, contenido pornográfico y todo eso, esto es algo que las personas hacen, no públicamente, pero tanto públicamente como de forma privada, sigue siendo esa misma violencia, sigue siendo ese mismo, sigue teniendo esa misma gravedad, ya sea en privado o ya sea en público. ¿Cómo escapar de ese escrutinio, ¿no? De que puede conllevar a una publicación pública, pero se hace de forma privada, se hace directamente al usuario y sobre todo a las mujeres. Entonces, ¿por qué entonces los mensajes de Anita, por ejemplo, son bastante atacados? ¿Ya? Vemos eso que está pasando en Instagram, ese informe, y lo vemos en las otras plataformas, y lo vimos aquí en YouTube, cuando ella está hablando o exponiendo lo que está sucediendo con respecto al género. Entonces, después de este incidente de Gamergate en 2014, las investigaciones continuaron desmantelándose esos acosos en línea, continuaron todo esto, como en Instagram, incluso participantes del Gamergate en 2014, cómo estaban tan radicalizados por una cultura de los videojuegos. ¿Cómo están ellos de una cultura violenta y bastante libertaria, ¿no? Y yo aquí lo que yo digo, de todas formas, es lo que nosotros podemos ver a vista amplia, lo que Hollywood representa o enseña, toda esa dinámica libertaria, incluso podemos meter allí la música, todo esto es la misma dinámica, una dominación masculina, una hombría, esa lucha por una libertad individual que no está transmitiendo un mensaje de igualdad. Porque, ¿qué puede decir, por ejemplo, Aaron Johnny aquí? Él puede decir, ok, están afectando lo que yo tengo el derecho, o yo tengo la libertad de poder, la libertad de expresión, ¿no? De poder publicar o escribir. Muchas personas pueden decir, de todas maneras, Facebook es público, yo puedo escribir o puedo contestar. Si tú publicas algo, ¿por qué no contestarte? ¿Ya? Un ejemplo, ¿no? Pero lo que yo quiero que veamos es que cómo estas personas, al sentarse frente a una pantalla de un computador y poder transmitir un mensaje de odio, ¿cuál es la influencia que estas personas tienen? ¿Cómo es la cultura? ¿Cómo ellos han sido enseñados? ¿Quiénes son o han sido los maestros que han estado enseñando a estas personas para ver de una manera tan natural
el ofender a las mujeres, por ejemplo. Y uno de los ejemplos que me pareció bastante doloroso y muy claro en este asunto fue Islandia, las mujeres de Islandia. Ellas dicen, muchas personas piensan de que Islandia es un país donde las mujeres pueden gozar mejor que otros países, quizá tienen más igualdad las mujeres en Islandia, las mujeres islandesas, quizá mejor que Honduras, que Belice, no lo sé. Pero ellas dicen, esto es un sesgo pensar de que las mujeres en Islandia pueden gozar de más igualdad. Porque la educación allí es la educación en el mundo, es la misma educación aquí, allá, tiene esa misma connotación. Sométete a los hombres, ellos cuidarán de ti y al mismo tiempo serás una mujer libre mientras puedes empoderarte encajando en una sociedad patriarcal. No me quiero salir del punto del acoso en línea, pero quiero que veamos o pensemos en cómo esto, no solamente a las activistas holandesas, por ejemplo, en el caso, están hablando de que los hombres me dicen a mí directamente, no, esto tiene los informes de violencia sexual por los hombres poderosos, no solamente son físicamente el odio, sino que la mayor concentración está en línea, ¿sí? O sea, el acoso en línea por los hombres de poder o por los hombres que tienen una influencia bastante fuerte, y al mismo tiempo esto desencadena denuncias, y estas denuncias llegan, pero muchos de esos cargos son desatendidos o no son, esos delitos no son ampliamente cubiertos o otorgados a las personas. O sea, se hace un trabajo, pero es una forma bastante pasiva. Y lo que generalmente se mira en línea, o sea, lo que Gamergate desencadenó, esto fue el hecho. Pero lo que vamos viendo después de Gamergate, lo que vamos viendo el acoso en línea, ya no dice ahí Gamergate, pero lo que vamos viendo es siempre esa cosificación hacia las mujeres, esas amenazas hacia las mujeres, hacia las activistas, las feministas, las mujeres científicas y toda aquella mujer que quiere alzar su voz. Le cuesta mucho y va a tener que pagar un precio muy alto por querer alzar su voz. Porque lo primero que van a ver va a ser su físico y van a insultarlas y decirles feas. Van a dibujar imágenes de ellas de una forma monstruosa e incluso van a burlarse, y todas esas cosas se ven como formas de memes y todo esto, pero este contenido, esto es también violencia, ¿ya? Entonces, ¿cómo se ven ellas? De una forma desesperada, se ven, o sea, así son vistas en internet, ¿no? Las personas que quieren alzar su voz, las mujeres desesperadas, feas, son avergonzadas, son ampliamente acosadas. Entonces, es tan fácil hacer un meme, es tan fácil enviar imágenes de partes íntimas por un DM, o sea, de un mensaje de Instagram o Messenger privado. Es tan fácil escribir insultos y todo eso. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo a lo largo de todo este tiempo, cómo se ha desencadenado en este tiempo, como fue en el caso de Gamergate, que fue así, veloz, y ahora lo seguimos viendo. ¿Qué piensan ustedes de esto? Hasta aquí, hasta donde hemos llegado. Me gustaría abordar un poquito este comentario
desde la pregunta en que hizo César, ¿no? ¿Qué relación tiene esto con 2000? Ujú. La cosa es que el mundo de los videojuegos es más conocido por ser un mundo de hombres para hombres. Estas mujeres a partir de 2012-2014 desarrollaron un videojuego que se hizo popular y que no solamente se hizo popular, sino que aperturó el campo de los videojuegos a mujeres y se dieron a conocer que Gamergaters, o sea, los jugadores de estos videojuegos, había un gran porcentaje de la población de estos jugadores que eran también mujeres. No eran la minoría, digamos, ¿no? Y aquí lo que se usa en 2016 es una campaña de desinformación que tiene el vínculo. El objetivo no es político, el objetivo es sexista. ¿Cómo está vinculado Companion con 2021? Es que las campañas que veo a través de Cambridge Analytica, todo es un campo político, pero tenía que ver en una lucha de género, así como sus Hillary Clinton, ¿no? Entonces, está vinculado y se está mostrando, y es la primera vez a partir de 2016-2017 que estos es la primera vez que se hace de manera abierta, deliberada, grosera, hostil y demasiado agresiva. Entonces, eso empieza como que a crecer. Y lo sorprendente, como dijo Edita también en su presentación, es la inactividad o la manera tan liviana en que las personas lo tomaron, especialmente los medios de comunicación, que incluso hicieron como reportes que eran un poco burlescos, irónicos, digamos, por decirlo lo más educadamente posible. Pero en realidad eso era simplemente o sea, la forma en que ellos escribieron estaban expresando cuál es su postura en esta cosa, en esa situación, en este temático. Por eso se torna una prueba de 2021 para nosotros, el sexismo. No sé si eso responde a tu pregunta, César, y también quería hacer ahora un comentario en cuanto a esto, es que a pesar de que se ha dado esto, los mejores videojuegos, la verdad, son creados por mujeres. Y esos videojuegos, esas mujeres no solamente han creado los mejores videojuegos, sino que han obtenido a través de sus videojuegos el control por tener la mayor población de los jugadores, digamos, en su videojuego. Entonces, esto era una cuestión de celo de este hombre que se llamaba Johnny, Sí, Aaron Johnny. profesional. Ajá, era Johnny, eso. Era una cuestión de un celo profesional, pero lo interesante es que esta situación reveló su misoginia y reveló la misoginia de muchos quienes cobardemente, porque es lo que me parece que fue muy cobarde, que expresaron estas amenazas de manera anónima. O sea, para llamarse hombres o masculinos, ahí como que le falta un poquito de pantalones y ponerse la cara y decir, mira, soy yo la que te estoy amenazando, ¿no? Pero lo hicieron de manera anónima. Eso me parece cobarde, digamos, ¿no? Pero bueno, solo mi opinión. Ok, gracias, Solange. César, ¿pudiste escuchar a Solange? Sí, bueno, en algunos momentos estaba así como entrecortada la voz, pero sí entendí más o menos el vínculo, ¿no? Que existe. También, o sea, también lo puedo ver en las campañas de desinformación que hay en Facebook y ese tipo de cosas, ¿no? Aparte de lo del sexismo. Sí, es que básicamente lo que estamos viendo en 2014 es ese ataque al género.
que fue lo mismo que se vio en 2016, cuando lo que mencionó Solange, cuando hablamos de Hillary Clinton, que se dijo de ella, cómo fue la campaña de desinformación que se utilizó contra ella. Y yo creo que eso nosotros lo sabemos. Entonces, no fue algo positivo. Vemos esa misma dinámica allí, por ejemplo, en 2016. Básicamente esto está en torno a la desinformación, ¿no? De esto. Y esto, ¿sabes, César? Me hace también recordar, por ejemplo, un artículo del Media Broadcast que hablaba de Corea del Sur, que iban a haber roto las elecciones. No estoy al tanto si eso es hoy, o sea, de que las elecciones, pero que a lo que se iba a enfrentar la nueva persona que iba a gobernar a Corea del Sur, o sea, describía a lo que se iba a presentar, lo que iba a ver, o sea, en su nueva forma de gobierno, y de lo que hablaba era de las marchas que hacían hombres en las calles, marchando, protestando contra el feminismo, porque no iban a querer a un gobierno que estuviera a favor del feminismo, por ejemplo. Y lo que me pareció bastante crudo de leer era de que cómo hablaban del feminismo, o sea, lo llamaban una enfermedad mental y acusaban a las mujeres de misandría, de ese odio a los hombres, y de paso las llamaban cerdas feas, feministas. Entonces se podía ver que estos hombres gritaban en las calles, el feminismo es una enfermedad mental, ¿ya? Entonces, podríamos ver, es fácil encontrar a este tipo de hombres gritando allí que no están a favor, por ejemplo, de las mujeres o acusando a las mujeres. Quiero que pensemos un momento en esto. ¿Qué les hace recordar eso? Acusar a las mujeres de misandría. Ellas son las que nos odian a nosotros, ¿ya? Los hombres. De una forma de victimizarse es un sentimiento antifeminista, ya que se amplía más en línea. Allí se estaba dando en protestas en Corea del Sur, pero esto se amplía en una forma más grande en líneas, en la línea, perdón, como frases como odiamos, no odiamos a las mujeres, pero ellas son un mal social, por ejemplo. Son cosas que resuenan en línea. El otro día yo publiqué algo de esto y con César estuvimos hablando sobre eso, sobre los derechos de los hombres importa. ¿Han escuchado hablar de eso? Sí, de hecho, Mencionates está abordando ese mismo tema y ya veo mucho mejor el vínculo con 2021 cuando hablamos del tema de Reddit y de esta gente que se esconde detrás de este gran foro de Reddit y de cómo está compuesto. Y ella hablaba de la Trinidad y esta Trinidad estaba compuesta por gente que defiende los derechos de los hombres, eran ateos, los cuatro jinetes del apocalipsis, después ella aborda más de ese tema, y los libertarios. Así que cuando hablamos del tema del derecho de los hombres, lo veo completamente vinculado el tema del Gamergate con 2021, ahora sí ya. Sí, son tipos que, digamos, tienen miedo a posiciones de poder cuando las mujeres los toman porque creen que que ellas le van a quitar el derecho de ellos. Y muchos de ese grupo también son los llamados incels, los célibes involuntarios. También eso se ve mucho allá en Surcorea. Y el tema del pelo de la mujer cuando está rapado o muy corto, ellos lo vinculan con el feminismo y ellos dicen que ellos odian eso. Y vemos, por ejemplo, cómo esta gente de Surcorea que dicen que defienden la democracia, ¿no? Y todos estos valores occidentales, cómo ellos en cuanto al sexismo se dan la mano con Kim Jong-un, que el tipo es ateo, por ejemplo, y se cree Dios. Entonces, nada, es muy revelador esto. Exactamente, de eso sí. Y tú lo mencionaste con los incels. Y también esto tiene que ver, es un grupo también que desencadenó incluso en 2014
y tiene esa misma dinámica, ¿sí? Eso mismo. Tú puedes ver casi lo mismo de los grupos como los hombres orgullosos, como los Boogaloo. No sé si han escuchado, eso también. Todos estos grupos están en ese mismo clima ideológico propiciado por la derecha alternativa, de una forma son sexistas, machistas o una cultura xenófoba, racista. Entonces, cuando nosotros vemos la línea y hablamos de 2014, claramente este asunto se trató del asunto del género. En 2016 también vimos eso mismo, pero como nosotros estamos también viendo, y fue una guerra también, pero como nosotros estamos viendo, vamos hacia la ley dominical, que es nuestro camino hacia allá, podemos ir viendo claramente este presagio aquí, ¿no? Y cómo ha aumentado aquí, incluso en 2021, este asunto de la desinformación en línea, donde el blanco son aquellas mujeres que deben de pagar un costo muy alto, ¿ya? Más que los hombres por simplemente poder expresarse. Así que en este asunto, ¿cuál es lo malvado en contestar un mensaje en línea que me parece ofensivo? De todas formas, tenemos derecho, ¿no?, a expresarlo. Pero como nosotros como movimiento fuimos llamados a ver no solamente las ramas del árbol, sino la raíz del mismo. Es decir, cuando nosotros vimos el tema del feminismo, no solamente vimos el feminismo como tal, pudimos ver que el feminismo estaba dividido, pudimos ver claramente cuál de las tres ramas se podía acercar más a la igualdad. Siempre detrás de todo este asunto vemos igualdad en ello, hay igualdad, y ahí es donde nosotros vemos cómo Hollywood y cómo todo esto ha influenciado. No es tan blanco y negro para nosotros internamente, ¿no? No es tan blanco y negro decir, ok, pero puedo ver películas y no hay problema, o escuchar música, no sé, o maquillarse y todas esas cosas. No es solamente ver esa parte de que es bueno o malo, o es inmoral o moral, sino es ver el principio subyacente detrás de estas cosas. Y el punto focal siempre va a ser la igualdad. ¿Esto realmente nos trae igualdad o nos acerca a la igualdad? Por eso es importante comprender los últimos temas que TES ha estado enseñando, porque deja una visión mucho más clara y hace esa diferencia, ¿no?, de lo que es la libertad y de lo que es la igualdad, y cómo cuando éstas entran en conflicto tenemos un problema allí, ¿no? Entonces, lo que vemos cuando nos acercamos a la ley dominical es esto, ese sexismo claramente notado aquí en 2014, al entender cómo fue ese acontecimiento de Gamergate. Como César lo mencionó, Reddit, una de las plataformas que fue bastante utilizada por Gamergate en el desarrollo de esto, Twitter también, y así las otras plataformas, sus partidarios son hombres, ¿no?, que creen también en esa idea libertaria, y muchos son miembros del movimiento de los derechos de los hombres, o Men's Rights Matter, los movimientos de los hombres importan. Entonces, también hay un artículo que yo quiero que, bueno, Tess lo mencionó, y que también llegó al Media Broadcast, que es muy importante que nosotros lo veamos, es bastante largo, pero habla sobre eso. Y siempre vamos a ver ese mismo principio detrás de todo, ¿no? E incluso como dijo César, ¿no?, los participantes de allí
son libertarios, son ateos y todo eso. Entonces, toda esa misma idea detrás de esto es lo que realmente trajo esa cultura misógina, es esa cultura misógina en las comunidades en línea dominadas por hombres que representan a las mujeres o a las feministas como misandricas radicales que propagan el miedo a los demás. Y es el mismo objetivo ver al feminismo como un mal social y como Solange mencionó también, la comunidad de poder defender esto, de poder ver el delito que hay detrás de todo esto, es bastante pasiva. Marco tiene algo que decir. Ay, no, lo siento, soy yo otra vez. Marco no está. Blanche. Siento. Sí, es interesante eso, porque exactamente, esos son temas, esos son asuntos, son tópicos o específicos, pero que revelan tu posición y nos prueban cada minuto, ¿no? Sabe, tener la capacidad de tu poder discernir el sexismo y mirarte a sí mismo, cuál es tu reacción ante esta situación. Si eres un observador pasivo, si tienes una opinión crítica o si puedes formar o deconstruir algún concepto en tu cabeza y transformar a un nuevo concepto que es la reforma que el Señor está trayendo en nuestra mente, en nuestras ideas, en nuestro constructo social que tenemos. Eso es lo que tiene que lograr poder ver eso. Por eso es la idea de tú puedes leer esos artículos, ver los videos, para que tú puedas buscar o posicionarte, tú puedas deconstruirte y construirte el modelo que el Señor te está tratando de mostrar. Y no es solamente observar, no es solamente entender. Tienes que, como dijo César en un principio, mirar hacia adentro, realizar un cambio y ver cuál es tu comportamiento, cuál es tu conducta ante estas situaciones. Porque no es solamente decir qué misógena, ¿no? Porque entonces, ¿tú qué haces para no ser parte de esto, digamos? Hay un silencio. O sea, a mí, una de las cosas que honestamente me llamó mucho la atención es que ante esta situación tan peligrosa y tan agresiva, hubo mucho silencio de parte del movimiento feminista, de los grupos feministas hacia esas mujeres. O sea, hubo muy poca solidaridad. Si bien hubo algunos grupos que se expresaron, hubo mucho silencio. Entonces, yo me pregunto, ¿no? ¿Cuál es nuestra postura en esto? No significa que te empieces a discutir con esas personas en las redes sociales porque pienso que no vamos a ganar nada, pero significa que tú deconstruyas tu concepto, observes y efectúes cambios que puedan proveer, digamos, claridad para otras personas, porque estamos en una guerra de desinformación y los argumentos, en este caso yo no diría que son fuertes, porque la verdad es que todos son basura, se tuvieron que valer de información muy personal, muy íntima, que en alguno de los periódicos decían que ni siquiera era cierta, ni siquiera era correcta. Y simplemente para formar esto, o sea, para crear esta confusión, levantar, en realidad el objetivo de este hombre Aaron era levantar, crear grupos de defensa a los derechos de los hombres. Y se está logrando, ¿no? O sea, por eso muchas veces se siente simpatía por esos hombres y uno tiene que tener en cuenta, ¿no? Simpatizar, por mucho que sea, simpatizar con ese tipo de actos, este tipo de comentarios, rescatarle el décimo de verdad en este tipo de comentarios súper misógenos, me parece como la prueba que Aaron, por ejemplo, y siempre les digo a las personas con las que hablo, este es un tiempo en la que estamos como en la prueba de Aarón y Moisés. Aarón tiene que ser castigado por el error que cometió abiertamente, ¿sí? Pero Moisés, a pesar de que ama a su hermano, no puede mostrar la más mínima simpatía, tiene que entender, ni siquiera en el rostro se le podía leer esa simpatía.
o ese dolor que significaba ver morir a su hermano en esa prueba, digamos, ¿no? Entonces nosotros también estamos frente a una situación así, tiene que ser muy clara nuestra postura, tiene que ser muy constante y para esto son esos artículos, ¿no? La idea de construirnos y volvernos a construir al modelo de divino. Eso. Amén. Gracias, Solange. Estoy muy de acuerdo con tu comentario. De hecho que sí. ¿Alguien más quiere opinar algo? Yo, ah, ya hablé. Pasa que estaba pensando en algo y hace poco había un escándalo también sobre eh, un jugador de un videojuego también y este chico trabaja en Twitch y hace directos y eso, jugando. Y en no sé cómo se filtraron, bueno, sí, se filtró a través de la persona que justamente también parte del problema. Es que ella es moderadora de su canal de Twitch. Entonces, en este filtro, pantallazos de conversaciones entre ellos, eh, hay como cierto tipo de diálogos tóxicos, ¿no? De que como que tú me perteneces, que si tú no vienes, yo te voy a buscar, y algo así, ¿no? Pero entre comillas era como un juego, aparentemente para él, ¿no? Porque él lo mencionó después que esto era como, tú haces lo mismo, yo hago lo mismo, o sea, es una conversación que es común entre ellos. Entonces, a esta persona la sacaron él pertenecía, por decir así, a una empresa que patrocina a estos jugadores o streamers, se llaman, ¿no? Lo sacaron a él y mucha gente lo criticó, ¿no? En este caso, fue porque obviamente ahí había como cierta manipulación de parte de él, o, ¿no? Como que cierta posesión de él, ¿no? Excesiva, aparentemente, ¿no? Pero lo que yo siempre veo es algo que sale a partir de los demás, los que dicen que nadie puede tirar la piedra, nadie debería hacer leña del árbol caído, nadie debería hundir más a la persona o patear más a alguien que ya está tirado en el suelo, por decirlo así, ¿no? Entonces, nosotros, en este caso, cuando queremos ayudar a alguien, como estas dos personas, porque no sé si es, como dice él, no es como que algo en común, eh, nosotros tendríamos que solamente ver la misoginia, o mejor dicho, el sexismo en parte de él o también en la chica, y tratar de ver los dos lados, o solamente ver el lado sexista de él, ¿no? Como la mayoría de las personas hacen. ¿Cómo nosotros podemos hablar sobre algo que quizás en este caso no es tan claro, ¿no? Y ser asertivos, ¿no? Es que de hecho es una cuestión un poquito más compleja, ¿no? Por decir así. Deja ver si te entendí. Tú dices que para ser equitativo tienes que ver no solamente la misoginia de los hombres hacia las mujeres que están siendo agredidas, sino también el tipo de midroginia que las mujeres tienen hacia los hombres. O sea, tienes que ver las dos posturas para balancear eso. ¿Eso estás diciendo? Claro, ¿cómo ser, en el caso, tú das un juicio, ¿no? Un juicio, Ujú. y cómo lo ves los dos lados? Porque Ok. normalmente yo sé que nosotros vemos mucho que esto es el sistema mismo patriarcal que origina que en todas las áreas, en todas las esferas, videojuegos, moda, industria, el cine, Hollywood, todo eso, siempre hay casos, ¿no? Sobre esto. Mira, tu Y pregunta. sí. Ah, perdón, termina. No, 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 pero lo que pasa es que cuando dicen no hay que ir más allá y golpear y golpear y golpear al hombre, porque eso es lo que hace que ellos se victimicen, ¿no? Eso es lo que hace eso, pues, porque cuando tú le empiezas a decir esto de que el machismo, el patriarcado, es cuando ellos se victimizan y sacan nuevamente sus argumentos de que al hombre solamente le cargan todo, ¿no? Pero a la mujer nada. Ujú.
Mira, es interesante tu pregunta porque justamente hemos estado hablando mucho con Marco sobre eso últimamente, de cómo las personas se aproximan a nosotros y nos dicen, ¿acaso no ven que eso no es equitativo? Que están abusando de nosotros los hombres ahora y nosotros tenemos que entender una cosa. El Señor el Señor está colocando un sistema de igualdad al hombre y a la mujer en una balanza a la par. Pero para que esto se haga correctamente y apropiadamente, tienes que entender lo que el Señor está haciendo. Primero está tirando toda la balanza hacia el lado de las mujeres. Y cuando tiene toda la balanza hacia el lado de las mujeres, cuando los hombres han entendido o han sabido reconocer, aceptar que esto es lo que el Señor está haciendo, entonces las cosas se van a poner, la balanza se va a equilibrar. Pero ahora el Señor no está equilibrando la balanza, está tirando todo hacia ese lado, todo hacia la izquierda, como dicen, hacia el movimiento feminista. Está apostando todo hacia ese movimiento. Ahora, buscar ese balance y esa empatía con los hombres va a generar esto, esa simpatía que nosotros no podemos tener ante ese tipo de agresión. Y eso puede generar confusión en ti mismo. Eso es lo que genera el victimismo, porque los hombres quieren igualdad, pero no quieren saldar su deuda. Yo siempre les hago la comparación a las personas que nos han dicho esto, dice, mira, si tú vas a Levítico 25, cuando ellos tenían que pagar la deuda de la tierra, ellos no los dejó, el Señor no los dejó en esa tierra para decir, miran, ok, los voy a dejar aquí, pero la tierra no va a trabajar para ustedes. No fue de esa manera que Él los sacó por completo para que la tierra pueda descansar el tiempo que fuese necesario. Y en ese tiempo el pueblo tenía que recapacitar, entender qué es lo que había hecho mal por sí mismos. Eso es lo que el Señor está haciendo con los hombres ahora. Tiene que tirar toda la balanza a favor de las mujeres y los hombres tienen que salir de ese campo y tienen que experimentar y hacer su análisis por sí mismos y decir, miren, nos equivocamos, tenemos que saldar esa deuda. Y recién cuando esto haya acontecido, ellos van a saberse disculpar con Dios, con las mujeres y la balanza se va a equilibrar. Pero es un acto de conciencia. Y ahora si nosotros, como dice Tess, si nosotros mostramos esta simpatía, estás poniendo en riesgo todo el camino que has andado, que has recorrido. Hay mucho, por eso, de hecho, yo no sé si ustedes han escuchado en el video 6 de los Vespers, ella dijo, este método, por ejemplo, que nosotros antes estábamos aprendiendo sobre comunicación no violenta, tenemos que entender lo que quiere decir. Eso es una manera de decir, mira, está bien, yo voy a respetar lo que tú dices, pero no voy a ser agresiva contigo. Se supone que... ¿Cómo? No, continúa. Se supone que tiene que haber equidad. Eso es lo que los hombres ahora en situaciones de saldar deuda están buscando equidad. Tú 50, yo 50. ¿Listo? Pero para que tú alcances el sistema de igualdad, tienes que hacer primero un pago de compensación de tu deuda. Tienes que ponerte al día con tu deuda. Y la deuda que el hombre tiene hacia las mujeres es de años. Y no la vas a saldar simplemente con decir perdón o con decir lo siento, voy a cambiar. Se requiere que se haga el cambio. Y una vez Parminder dijo algo que me resonó bastante, lo dijo en una presentación no lo dijo en una, lo dijo en varias de las presentaciones en Portugal, y le dijo, la mejor manera que el Señor tiene para ayudar a una persona es dejarlo tocar fondo. Cuando Él esté en el agujero sin que nadie le brinde su apoyo, entonces la persona va a reconocer que necesita de Dios y va a ser capaz de mirar hacia adentro. Va a ser capaz de pedir lo que es correcto. Y lo que se pide en ese momento fue lo que Salomón pidió, que él pudiese estar atento, reconocer, pidió sabiduría para poder ver también lo que había dentro de él.
esa es la manera que el Señor tiene para ayudar al hombre. Ahora, porque todo este movimiento feminista, si bien es para compensar el daño que las mujeres sufrieron, para ayudarlas a ellas y a nivelarlas, darles el lugar que les corresponde, también es para ayudar al hombre, para que el hombre salga de ese estado de ceguera. Y es por eso que nosotros tenemos que cuidar de no empatizar esto. Comunicación no violenta, desde una perspectiva, yo pienso que en cierto nivel está correcto porque nos enseña a sabernos comunicar, ¿sí? Pero tienes que ponerle, como dice Tess en un principio dijo, o Parminder, perdón, dijo, ponle nombre correcto a lo que es. Esto es agresión, es agresión. Esto es misoginia, es misoginia. No lo trates de disfrazar de manera modesta o educada para suavizar lo que realmente es. Por eso ella puso muchas veces este ejemplo de la dote en África. Dijeron, le llaman como, ay, lo que el hombre paga, el valor de la mujer. Pero esto es simplemente tráfico de mujeres. Es esclavitud de mujeres. Entonces tienes que poder ver esto. Y si tú simpatizas con ese tipo de cosas por la apariencia que tiene, estás perdiendo tu rumbo, estás perdiendo tu preparación. Y si simpatizas ahora con uno, vas a simpatizar mañana con otro. Y así, ¿cuándo vas a parar de transigir? Amén. Solo eso. Gracias, Solange, muchas gracias. Sí, para terminar quiero dar un último comentario, y es que la importancia de los puntos que tú mencionaste, de la misericordia de Dios ha sido tan grande con nosotros ahora, que estos temas que ha traído Tess últimamente sobre la libertad, el tema 6 que tú dijiste también de Vesper, donde tiene una forma más clara de poder, cómo esto se mezcla, cómo entender el concepto de libertario con estos temas de la comunicación no violenta, en el concepto de Gamergate, por ejemplo, el contexto de Gamergate. Todos está en esta idea, en esta misma idea de libertario, donde la libertad individual es algo bastante sagrado y donde el uso de la violencia, en este caso de la comunicación no violenta, es para estas personas decir, no puedes desafiar mi individualidad, mi forma de pensar, mi forma de elegir, ya esto es vivir y deja vivir, como tú decías, Solange, vive libre o muere, es decir, la libertad es algo muy importante para ellos y qué bueno que lo mencionaste porque yo puedo ver cómo esto encaja, ¿no? Con el conocimiento que hemos obtenido desde un principio, desde 2018, desde las dos corrientes de información, desde el Toro Apis, ¿ya? De ver esa masculinidad, de luego ver el feminismo radical, ahora tener una comprensión más clara sobre la libertad y la igualdad. Me parece que Dios realmente es tan bueno con nosotros de poder enseñarnos e instruirnos en este sentido. Y bueno, sin más que decir, quiero agradecerles a todos por sus comentarios y bueno, antes de cerrar, siempre doy la oportunidad que alguien quiera decir algo más para finalizar el tema, o si pudiesen, comprendieron, ¿no? Cómo esto se ve, cómo claramente se ve allí el sexismo y cómo esto puede ser más claro para nosotros en la gran ley dominical. Yo solamente agregar algo que le dije a una persona que me parece, cada vez que lo pienso, me asusto porque realmente tiene mucho sentido. Y la verdad es que el Señor está tratando de ayudarnos a nosotros a salir de esos constructos bien marcados en nosotros. Amén. Y si te molesta, te incomoda, ya seas hombre o seas mujer,
Tienes que preocuparte y ver qué es lo que afecta, qué es lo que si te molesta es porque hay algo malo que necesitas cambiar dentro de ti. No tiene que ser necesariamente público o escandaloso, pero tienes que poder hacer ese análisis interno, mirar hacia adentro de ti y decir, mira, ¿por qué me molesta que hable de esta manera o me perjudica? ¿Por qué me afecta? Si esto es así, hay entonces algo en ti que se necesita trabajar. Muchas veces el Señor nos va a ayudar, no de la manera en que nos gustaría. Muchas veces nosotros tenemos ese concepto y dice, Señor, yo ahora necesito que tú me apoyes. Pero justamente el Señor está haciendo lo opuesto. Dice, no te puedo apoyar porque necesitas reaccionar. Te voy a dejar solo para que recapacites. Y me recuerdo mucho a la experiencia de Elías. Elías cuando quedó ciego, lo dejó solo. Y en su ceguera, él empezó a recordar, a hacer memoria para querer entender. Y este es el esfuerzo que los hombres tienen que hacer. Si un hombre, amigo, familiar o alguien te dice esto, llévalo a este punto, a que la persona piense, recuerde, reconstruya la historia con datos reales, actuales, para que con la información actual y correcta, para que él mismo sea el que deduzca. No se lo digas tú, porque no le ayudas a crecer en esto, no le ayudas a ver. No siempre le vas a poder prestar tus ojos a una persona para esto. Solo eso. Gracias, Solange. Muy reflexivo tu comentario. Gracias. Bien. Entonces, si no hay otro comentario, damos por finalizada la clase y luego vamos a hacer una oración para poder terminar. ¿No? Todavía me quedan cosas, no con dudas, pero sí cosas claras y cosas que todavía me hacen cada día analizar más la situación de uno en lo personal. Sinceramente que se habrá para poder estudiar y poder entender mucho más sobre la diferencia que tenemos uno de otro, ¿no? Digo, a pesar de que uno tiene una familia y ha tratado justamente de dejar esas maneras de ser, digo, a base de golpe he aprendido también una cantidad de los ejemplos que visualiza y se dan en todo momento. Y por eso digo, a veces es preferible callar y seguir escuchando y seguir tratando de entender con los que saben y no ¿cómo puedo decir? No entorpecer. Prefiero seguir aprendiendo. Gracias por toda la instrucción que me han dado en este día, digo, porque sinceramente uno puede visualizar cosas y llevarlas a la vida personal también. Amén. Los cambios, ¿no? Los cambios, ¿verdad? Exactamente. Amén. Y esto es lo que hace el conocimiento, esto es lo que hace que ustedes y todos nosotros nos conectemos a clase, esto es lo que hace que estemos viendo los artículos de Media Broadcast y estemos actualizados, porque estamos reflexionando o estamos analizando cada vez más en ello, estamos pensando en ello y estamos viendo más detalles, porque esto es lo que hace el conocimiento, por eso es tan importante que mañana tenemos preguntas y respuestas. Así que están invitados todos. Recordemos eso, por favor. Hay algunas preguntas interesantes que se van a discutir y, por supuesto, si ustedes tienen algunas otras preguntas también, Solange va a poner el horario allí de mañana para que todos podamos estar presentes. Así que ya saben, están invitados. Bien, terminamos entonces. Muchas gracias a todos y a todas. Que el Señor les bendiga. Gracias, Edita, a ti también y a todos. Vamos a Un orar. abrazo grande y buen descanso. Muchas gracias. Vamos a hacer una oración. Graciela, no te vayas, espérate. No me voy. Perdón. Bueno, acompáñame por favor en una oración. ¿Sí? Vamos a orar.
para que ya finalicemos. Cariñoso Señor, que estás en los cielos, ha sido una clase bastante agradable como todas las otras clases. Estamos contentos y contentas por haber participado en este tema de Gamergate. Y gracias, Señor, por ayudarnos a poder ver que este acontecimiento, cómo es tan importante la comprensión del mismo en cuanto al género para nosotros. Señor, tú conoces nuestros corazones y sabes el deseo que tenemos de poder llegar a la dispensación celestial, pero también tenemos la responsabilidad como miembros individuales de poder comprender y entender estos temas o entender mejor el mensaje, el clamor de la medianoche. Y te ruego que nos ayudes a todos en nuestras diferentes dificultades, ya sea factor tiempo, salud o cualquier otro factor. Señor, ayúdanos, por favor. Pondremos nuestra parte y tú pones tu parte, pero queremos llegar a ese final. Es tan lindo que estemos reunidos en Zoom, pero será más maravilloso que podamos encontrarnos todos juntos de una vez y vivamos juntos siempre, Señor. Es maravilloso pensar en eso y te pido que nos ayudes a ver las cosas con ojos proféticos, aún aquellos detalles, porque sabemos que la comprensión que debemos de tener debe de ser una comprensión clara. Y el hecho de que estemos dentro del movimiento o que estemos reunidos ahora aquí en Zoom no nos garantiza la salvación. Por eso te rogamos que nos perdones, que por favor, en el nombre de Jesús, perdones todo tipo de sexismo o toda mentalidad que aún está errada o toda falta de voluntad que aún tenemos en nosotros para comprender. Señor, te ruego que por favor nos ayudes. Estamos luchando, pero ayúdanos. Hemos pasado diferentes pruebas de diferentes índoles y si es necesario, para poder ser refinados, pasar muchas más pruebas, Señor, queremos ser oro refinado. Te pido que nos ayudes y nos des colirio a nuestros ojos para poder ver, para poder entender, ¿sí? Y para poder amarte cada vez más, dejando atrás el sexismo. Gracias, Señor, gracias por tu amor y gracias por nuestras vidas y gracias por esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Feliz sábado.